Paz del Señor, que Dios bendiga mucho tu vida y guarde también toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra del Señor. Abramos por favor nuestras Biblias en el libro de los Gálatas, capítulo 4, verso 19. Amén. Continuamos semana a semana espigando y estudiando esta serie, amén, hasta que Cristo sea formado en nosotros, amén, es decir, creciendo en Cristo. Es el deseo de nuestro Padre Celestial el que vayamos creciendo, no quedarnos como niños nepios, sino vayamos madurando, amén, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y es importante que podamos comprender que seamos en este tiempo lo que Dios quiere que seamos, lo que Él ya planeó desde la eternidad para este tiempo. Y no podemos nosotros impedir o entorpecer el propósito de Dios, en el buen sentido, por nuestra inmadurez o por no querer ser diligentes, y a veces pesa más las emociones, los sentimientos, algo que hoy vamos a ver en este tiempo, que limita a que podamos llegar a alcanzar lo que el Señor quiere que seamos. Amén. Y Gálatas 4:19 dice así la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos, Señor, porque día a día, Señor, nos ayudas, Dios amado, a conocerte más. Y hoy queremos conocerte, Señor amado, pero no un conocimiento, Señor amado, mi Dios, superficial o vano, sino, mi Dios, un conocimiento, Padre, que nos lleve, Señor, a comprender más, Señor, mi Dios, de lo que es la vida eterna, tu vida misma, Dios, en nosotros, Señor, y ponerlo en práctica, Señor, vivir la vida tuya, Dios, aquí en la tierra, Señor, en nuestras relaciones, en todo lo que hagamos, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, sometemos a ti, Señor, nuestro espíritu, Señor amado, nuestros pensamientos, Señor, y alineamos nuestro corazón al tuyo, nuestro espíritu al tuyo, para que hoy, Señor, solamente recibamos de ti, Señor, lo que tú deseas, Señor amado, y que seamos, Señor, ese terreno fértil, Señor amado, y corazón recto, en la cual, Señor, tu semilla sea sembrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos viendo semana a semana y te animo una vez más que podamos ir viendo cada mensaje. Amén. Sabemos que el Señor es quien habla y el Señor es quien también nutre nuestras vidas para que podamos nosotros comprender, amén, y saber vivir día a día como al Señor le agrada. Amén. Pablo mismo dice acá: yo mismo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, es decir, hasta que sea moldeado Jesús en sus vidas, como dice Romanos 8, amén, que dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, y dice un verso más después, hasta que dice el Hijo sea formado en nosotros, es decir, hasta que nosotros lleguemos a alcanzar, como dice el libro de Efesios también, la plenitud, amén, lleguemos a alcanzar el carácter de Cristo, que el Hijo de Dios sea formado en nuestras vidas, amén, y no vivir en nuestra carne, en nuestras emociones. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús le decía a Felipe, no? ¿Hasta cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes y no me has conocido, Felipe? Es decir, 3 años y todavía no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O cuando alguna vez a algunos de los discípulos también les dijo: ustedes son faltos de entendimiento, es decir, no comprenden lo que estoy diciendo. Y el Señor tenía que explicarles personalmente también las parábolas, amén, porque no estaba bien que el Señor vaya instruyéndolos y cada uno de los discípulos no pongan de sí, es decir, el empeño para prestar atención, para escuchar el consejo del Señor, amén. Luego también 1 Corintios 12:14 dice que tenemos nosotros la mente de Cristo, amén. De la misma manera, en nuestras relaciones habíamos visto que la madurez, la importancia, porque esta serie va en el sentido de que vayamos madurando. Es más fácil agradar a Dios y tener una conciencia limpia, como decía el apóstol Pablo, cuando somos maduros, cuando vamos creciendo. Y madurez no significa alguien que tiene canas, alguien que ya es muy mayor. Claro que puede ser, pero a veces una persona de esas condiciones puede ser un niño espiritual, y lo que el Señor quiere es que vayamos creciendo. 3 años pidió el Señor a Israel para que encuentre fruto, aplicando ese principio. 3 años le dijo a Felipe: ¿hasta cuánto más tiempo voy a estar contigo y no me has conocido? Es decir, no se necesita mucho tiempo para conocer a Cristo.
Es decir, cuando ponemos empeño y sembramos bien, vivimos en el Espíritu y contrarrestamos los deseos de la carne, las emociones y todo lo que es esta parte almática, emocional, pues vamos a ir conociendo, amén, y vamos a ir alcanzando la plenitud de lo que el Señor quiere. Y no te hablo, obviamente, de un conocimiento nada más, sino de entender cuál es el propósito de Dios para que vivamos conforme el propósito de Dios, valga la redundancia, y agrademos al Señor. Amén. Luego habíamos visto, ¿no? El poder perder el pleito y ganar al hermano, así no decir, me hirió, me hizo esto y que caiga fuego del cielo, como los Boanerges. Ese no es el corazón, el sentir de Cristo. ¿De qué espíritu sois?, le dijo el Señor, ¿verdad? Luego también en 2 de Pedro dice que vayamos creciendo en gracia y en conocimiento, porque es necesario que vayamos conociendo al Señor y vivir a Cristo, amén, cada día, la vida eterna de Dios aquí en la tierra. Habíamos visto también cuál es nuestra ciudadanía, el poder entender, tener discernimiento, de comprender que debe, si es hecha la voluntad de Dios allá, así como en el cielo, así debe ser aquí en la tierra. Yo debo vivir conforme a mi ciudadanía que está allá en los cielos y no conforme a la presión social o a lo que el mundo espera de mí. No, tenemos que agradar a Dios, no a los hombres, si no somos siervos de Cristo, dice la palabra del Señor. Habíamos visto también ir madurando también en esa culpabilidad que muchas veces tenemos, que no nos deja tomar decisiones, que nosotros no queremos crecer en la libertad, es decir, en la gracia, es decir, aferrarnos a la gracia. Un maduro actúa con seguridad, actúa con amor, y debemos nosotros también tener en cuenta que debemos nosotros ponernos, amén, afirmar, mejor dicho, el corazón en la gracia, no en legalismos, no en religiosidades o en conceptos. Para eso hay que también ir madurando. De la misma manera habíamos visto también la semana pasada la madurez en el servicio, en la diaconía, amén. Cómo debemos ministrar, repartir lo que de gracia recibimos, no quedarnos como aquel que recibió solo un talento y lo escondió, sino poder repartir para provecho para mi hermano, amén, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para nuestro beneficio, amén. Cristo dijo, no, yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Y ese es el ejemplo máximo en el cual nosotros nos basamos en ese tiempo. Sin más preámbulo, por favor, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, que como dijimos es la base, amén, de toda esta serie, de todos estos mensajes, para que podamos comprender que fue una carta muy dura, la cual fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que vivía en pecado, una iglesia que tenía todos los dones, ministerios, pero vivía carnalmente, es decir, no sabían diferenciar quizá, es decir, entre lo profano, lo santo y lo profano, por más que tenían dones. Es decir, notemos que uno puede llegar a ser dotado ministerialmente o con capacidades, pero en su diario vivir no lo demuestra la madurez, es decir, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, y eso es porque tenemos una lucha constante, y todos tenemos esa lucha, que es almática, emocional, y hoy lo que vamos a ver es la madurez en nuestro compromiso con Dios, y vamos a ver que hay algo que nos limita a que podamos alcanzar lo que Dios quiere que seamos, a raíz de que nosotros nos basamos mucho en nuestras emociones, algo que nos hiere o somos muy susceptibles. Y eso es lo que vamos hoy a tratar, y el Señor por la palabra nos ayude a diferenciar si somos susceptibles y si estoy siendo maduro en esas áreas en las cuales el Señor quiere que avancemos. 1 Corintios 16 dice así la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite,
pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, aquí habla en arameo, Maranata. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Mira, primero dijimos que esta carta fue una de las más calientes, se puede decir confrontativas, dadas a esta iglesia que andaba en un desorden. Y habíamos estudiado que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Amén. Una iglesia muy confrontada, y Pablo también había sido muy atacado personalmente. Dañaron su reputación, y Pablo se propone en corregir las deficiencias de esta iglesia de parte del Señor, porque la gente de Corinto hacía todo al revés de lo que habían enseñado los apóstoles. Y Pablo había sido muy atacado, habían dañado su reputación, y esta iglesia en Corinto era una iglesia local, es decir, una iglesia en toda la ciudad, y no era algo denominacional, sino que se le decía una carta a la iglesia de Corinto porque eran varias iglesias en diferentes casas. No es como ahora hay muchas denominaciones, punto y aparte. Entonces, por ejemplo, se dice, ¿no?, la carta dirigida a los filipenses era la iglesia de Filipos, es decir, varias iglesias que estaban en distintas casas, ¿ok? Entonces, y se lo veía a una iglesia como una comunidad, y no un aspecto denominacional. Entonces, había muchas peleas, dijimos ahí en Corinto. Algunos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de tal y todo ello, ¿no? Entonces, no todos estaban en contra de Pablo, obviamente, algunos lo respetaban, pero sí la mayoría había denigrado la reputación del apóstol, ¿no?, Pablo. Entonces, cuando dice aquí Pablo, no tengan en poco, es decir, refiriéndose a Timoteo, es decir, que nadie te tenga en poco, le dice a Timoteo, ahí vemos un problema en esta iglesia de Corinto, que Timoteo se sentía, es decir, que no le hagan sentir rechazado, en otras palabras, porque la iglesia aquí de Corinto estaba aceptando a uno y rechazando a otro, es decir, eso es algo carnal, es decir, estaban actuando en carnalidad. Y luego habla de Apolos, que no quiso ir también, no tuvo la voluntad. Habla de que también Apolos estaba siendo susceptible. Y ahorita vamos a definir qué es la susceptibilidad. Pablo, vemos que a pesar de lo que le hayan dicho, a pesar de un ataque personal a su persona, a pesar de que él amando más, dice en la segunda carta a los Corintios, y gaste yo de lo mío, yo sé amado menos, yo sigo cumpliendo mi compromiso con el Señor. Y ahí ya vamos arrancando en el tema. Pablo aquí se ve fuerte, bien plantado, tenía una emoción equilibrada, y ese es el objetivo del Espíritu Santo, amén, para usarnos como Dios quiere. Pablo dice acá, ¿no?, yo voy para allá, aunque lo trataron mal, está diciendo, yo voy a venir a ustedes. Y hay una parte ahí en la carta que dice, él mismo escribe con su puño y letra. No estaba usando un amanuense, es decir, un escriba, un escribiente o un secretario, no, él mismo con su mano les está diciendo, los amo en el Señor. Dice ahí, ¿no?, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Y alguien que ha sido atacado, ha sido calumniado, que de esa manera escriba, eso solamente hace alguien que es maduro, que alguien que no ha sido susceptible. Y ahí vamos a entrar, ¿ok? Entonces, aunque lo trataron mal, aunque la mayoría no lo querían ver porque habían dañado la imagen, dijimos, su imagen, él dice,
decide decir a la iglesia de Corinto, preparen sus ofrendas. ¿Por qué? Porque mi compromiso con el Señor es con Él, no con ustedes. Todos tenemos que seguir cumpliendo lo que le agrada a Dios, el compromiso con el Señor. Y esas ofrendas eran para los santos, para los pobres. Algunos decían de Pablo, ¿no?, que era un aprovechado, que quería dinero y todo eso. Por eso que había mucho juicio, calumnias. Sabemos que quien siembra discordias, dice que el Señor aborrece a quien siembra discordia entre hermanos. Y a veces el enemigo es el que se mete entre los hermanos para poner disensiones, discordias y todo ello, ¿ok? Entonces, preparen ofrendas, ¿no?, para los santos. Y todavía Pablo dice, yo me voy a quedar el invierno, es decir, y él no se limitaba para avanzar, entendía de qué trataba el reino de Dios. Y luego dice, no solo preparen ofrendas, sino sigan firmes, valientes, pórtense varonilmente. Es decir, para eso debemos nosotros madurar, para que vayamos superando esas áreas susceptibles en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué es la susceptibilidad? Susceptibilidad es cuando una persona se siente afectado en su campo emocional por algún trato a su persona, es decir, se siente herido. Sabemos que siempre vamos a estar peleando y batallando contra esta carne, es decir, contra la parte adámica de Adán, la parte almática, emocional, ¿ok? Y entonces esa herida nace un maltrato a esa persona. Es decir, que la susceptibilidad llega a ser como un caparazón de la autoimagen, porque uno quiere proteger su imagen. A cualquier cosita uno lo toma personal y eso pues afecta emocionalmente, y esto pasa a todos. Por eso es necesario madurar, porque a veces un consejo, algo que te diga alguien, uno lo toma personal y deja de amar y de comprometerse con Dios y con el hermano porque algo le dijo. Entonces, en medio de la exposición de la palabra, vayamos notando en qué áreas estoy yo siendo susceptible y si estoy siendo maduro para poder avanzar lo que Dios quiere, que nadie me frene, esa es la palabra, no tropezar con el propósito de Dios, sino que yo no frene el propósito de Dios en mi vida, lo que Dios quiere que sea yo. Es decir, nada me tiene que impedir. Yo quiero agradar a Dios y no importa lo que pase. Pablo tenía entendimiento y conocía bien quién era en Cristo y lo que Dios quería que sea Pablo. Entonces no le afectaba aún lo que le decían, lo que le calumniaban, amando más. Es decir, aunque le amen menos, seguía cumpliendo. Es decir, seguía el ejemplo de Cristo, como dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, sus huellas. Amén. Ahora bien, ¿cómo nos damos nosotros cuenta de que somos maduros y no somos susceptibles? Eso lo vamos a aprender hoy. Amén. A veces también alguien llega a ser susceptible, por ejemplo, cuando no se siente bien con algún órgano de su cuerpo, porque a veces dice, no, esto no cuadra, y se sienten aludidos cuando alguien habla de una parte del cuerpo en específico. Entonces ahí hay una área susceptible, es decir, uno piensa que, en esto tengo que mejorar, es decir, cambiarlo estéticamente. ¿Por qué? Porque se siente ofendido, es decir, no se siente agradecido que Dios lo hizo así, lo hizo perfecto. A cada uno Dios lo hizo perfecto. Amén. Muy bien, es otro tema aparte, ¿ok? Entonces, a veces también llegamos a ser susceptibles cuando, por ejemplo, hay un grupo de personas que están hablando y la persona susceptible llega a ser aquella que dice, wow, están hablando de mí. Y luego uno quiere ser curioso y decir, ¿de qué estaban hablando? Entonces llegas a tener una susceptibilidad porque piensas que todo el mundo gira alrededor tuyo. Y eso no es verdad. Tenemos nosotros que madurar. Amén. Ok. Entonces también muchas veces uno llega a predicar y uno está lejos de la realidad de una X persona, pero la ovejita se ofende con el pastor. ¿Por qué? Porque piensan que le dijeron toda su vida al pastor. Y eso no es así. O cuando el Señor por gracia nos ha llevado a predicar a diferentes lugares y por gracia del Señor damos cuenta que la palabra es oportuna porque solamente, déjame decirte que es Dios quien siembra el mensaje, no es la gloria del hombre, amén, solo somos instrumentos. Y cuando la persona dice, wow, esto era lo que yo estaba pasando, y uno dice, pero yo cómo voy a saber tu vida si yo estaba en otro lado, en otro país. Entonces date cuenta que a veces llega a haber mucha susceptibilidad, pero al contrario, a veces hay personas y hermanos maduros que dicen, amén, qué linda palabra, eso era para mí. Yo
me siento identificado, pero solo el maduro llega a crecer, pero el inmaduro se ofende, se pone susceptible y, dicho sea de paso, llega también a tropezar e irse de un cierto lugar. Amén. Pero bueno, eso es para que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces, aprendamos cómo debemos actuar, cómo responder. Y hoy veamos 3 señales si somos o no susceptibles. Es decir, cómo se nota que no hay susceptibilidad en mí. Y como primer punto, cómo yo, una señal que pues no o soy susceptible es que los ataques a mi persona no cambia el cumplimiento de mis compromisos con Dios. Si hemos leído bien acá, dice que en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Había un principio acá. El Señor enseñó eso también. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán, dice ahí, conmigo, ¿no? Sí, aquí había un principio, un compromiso de poder preocuparse por los pobres. Y el compromiso adquirido y las necesidades de los pobres estaban por encima de los sentimientos personales. Es decir, notemos, el ataque a la persona misma de Pablo no cambiaba ni afectaba el compromiso que él tenía para con la iglesia, para con los santos, para con aquellas ofrendas destinadas también para los pobres, el compromiso que tenía para con el Señor. Es decir, no les voy a pedir, es decir, en otras palabras, no estaba diciendo Pablo, bueno, ya no les voy a pedir ofrendas porque me hirieron, entonces que ellos se los arreglen, ¿no? Es decir, no se estaban mezclando los sentimientos, las emociones con lo que se le había encomendado. Amén. Por ejemplo, los apóstoles, que eran pilares fundamentales, en Gálatas 2 dice que dieron la diestra de compañerismo a Pablo, y le dijeron, ¿verdad? No te olvides de los pobres. Es decir, Pablo dijo, y así dice que él hizo diligentemente, como dice Eclesiastés 5, no prometas si no vas a cumplir. Sean tus palabras pocas. Cuando uno se compromete con el Señor, a pesar de lo que pueda suceder o de que te hieran, te calumnien o haya muchas cosas, nada debe impedir que yo siga comprometido con lo que yo debo hacer para el Señor, como dice la palabra del Señor. Y Pablo lo hacía por temor a Dios, amén, no por agradar a hombres. Entonces, vemos aquí un corazón que se entregaba, es decir, una fe madura, que a pesar de los ataques a nuestra persona, amén, eso no debe cambiar nuestro compromiso con Dios. Y notemos aquí un ejemplo muy hermoso. Vamos a Marcos, capítulo 12, 41. Vamos a ver a una persona muy pobre, pero que no se limitaba de que ella tenía que estaba comprometida con Dios en lo que decía la palabra y la escritura, en lo que debía hacer, a pesar de su situación económica. Marcos 12:41, dice así, la palabra del Señor, y conoces bien la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, dice ahí, todo su sustento. Aquí en el contexto Jesús está hablando del gran mandamiento de amar a Dios por encima de todo. Ahí había también a un escriba que el Señor le dijo, tienes que amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, es decir, entender lo que estás haciendo, es decir, todo hacerlo con entendimiento. Todo lo que hacemos tiene una base, un fundamento, no es solamente hacer por hacer, es decir, sé obediente más que un ritual, más que sacrificios. Aquí los religiosos lo que hacían, o los ricos, eran cumplir lo que tenían que cumplir, y como tenían mucho, dice ahí, en abundancia, es decir, daba de lo que les sobraba. No había un principio de obediencia, y ahorita vamos a llegar ahí, ¿ok? Obediencia más que sacrificio, dijo el Señor, amén, que es lo que le agrada, amén. Eso está también en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. En ese tiempo entonces había personas que sabían mucho, abundaban en conocimiento, pero no vivían ni entendían lo que conocían. Como ahora nosotros entendemos quién es Cristo. Cristo es Dios, amén, que pues no es un profeta más. Es decir, ahí vemos que los religiosos pues no habían ellos una entrega sincera de corazón,
hacerlo con entendimiento, solo cumplían por cumplir, ¿no? Y antes de la ofrenda a la viuda ya el Señor Jesús estaba acusando ahí a los escribas, que les gustaba pues lugares de honor, las primeras sillas, primeros asientos, estatus. Y dicho sea de paso, históricamente los arqueólogos también han hallado en las excavaciones bancos a los costados de las sinagogas. Es decir, que todo eso se corrobora, cómo los religiosos les gustaba estar ahí adelante. Y ellos, estos religiosos, se aprovechaban de las viudas, mientras ellos fingían ser devotos, es decir, había orgullo, arrogancia, llevando vestimentas que reflejaban sus cargos eclesiásticos, se olvidaban que eran siervos de Dios, que debían honrarlo a Él y servir a los demás en su nombre. Es decir, Jesús aquí estaba en el patio de las mujeres, donde se admitían también a los hombres. Y dice la palabra que los ricos echaban mucho, ahí habla de abundancia. Y cuando dice la palabra que esta mujer viuda dice echó, ese significado es derramar. Ahí como que ya hay un fuerte principio de enseñanza, derramar mi vida, mi corazón, mi obediencia. Dice que derramó, puso 2 blancas, era una moneda de menor valor en Israel, es decir, una moneda judía equivalente a unos 64 avo de denario, es decir, un jornal diario de un obrero común. En otras palabras, no tenía ningún valor, pero la viuda pobre dice que ofrendó más que todos los ricos, porque entregó todo lo que tenía, mientras los ricos daban de lo que les sobraba. Es decir, el Señor Jesús está haciendo mención que esta viuda echó más, y esa palabra en griego es pleión, que es más excelente, es decir, un sacrificio genuino, una actitud del corazón, que nada le limitó, no le ganó los sentimientos, las emociones o la susceptibilidad de lo que era o lo que no tenía, sino ser obediente en cumplir lo que Dios había dicho para que pueda hacerlo. Y espero que vayamos entendiendo la enseñanza de hoy, amén. Entonces, estos han echado de lo que les sobra. Esa palabra en griego es pereuseo, que es sobresalir. Aparte de abundancia es que sobresalir, es decir, en otras palabras, ella de su pobreza, de su escasez, del sustento de toda su vida. Pero estos otros ricos lo hacían solamente para sobresalir, para que todo el mundo le vea. Hasta seguramente, históricamente se dice que hacían sonar esa arca, para que todo el mundo sepa, wow, cuánto estaban dando. Y esto es bien confrontante, ¿verdad? Entonces, la ofrenda de la viuda, donde se echaban esas limosnas, no se trataba del diezmo, se trataba de las ofrendas para los pobres. Y Jesús está haciendo notar ahí que los ricos estaban echando de lo que les sobraba, pero esta viuda de ella misma dice que era una mujer que eso solamente se sostenía con lo que dejaban atrás de las cosechas. Ahí vemos el contexto de Ruth, por ejemplo, cuando iba ahí a los sembradíos de Booz y recogía y le dio permiso Booz para que recojan de lo que les sobraba, porque eso se actuaba con la gente extranjera. Bueno, todo el contexto para que puedas comprender. Y una mujer pobre hacía esto, es decir, se sostenía de lo que dejaban atrás en las cosechas. Es decir, era una mujer muy necesitada. Y el único sustento que tenía, dice ella, lo puso para otro pobre. Ella no lo hizo cumplir por cumplir, sino sabía el propósito que esas ofrendas de aquellos pobres era destinado para su prójimo. Y aunque ella no tenía y el último sustento, ella entendió que es mayor dar que recibir, que el que da al pobre, dice a Dios presta, dice la palabra del Señor. Es decir, notemos ahí la madurez que tenía esta mujer viuda, pero la inmadurez que tenían los ricos de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es corazón de Dios y eso le ministró al Señor. Por eso el Señor dijo, ella ha dado más de los que han dado, de los que le sobraba, porque ella dio todo lo que tenía, es decir, dio su corazón, derramó su corazón en extrema necesidad, pero estaba dando para otro necesitado, para aquel que lo necesitaba. Entonces, cuando el Señor Jesús está sentado ahí en el patio del templo, después de confrontar a los religiosos, ahí estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Y es interesante que después de esto, la actitud de los discípulos de Jesús fue enfocarse en la estructura del templo de Herodes, la altura y toda la belleza que mostraba ahí el templo, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando ahí la actitud del corazón, que es lo más importante, más de la cantidad ofrendada, más de las apariencias. Dios mira el corazón, no la apariencia. Es decir, ahí también
cumpliendo el principio también que le dijo Samuel a David de parte de Dios. Entonces Pablo fue atacado, pero siguió firme con su compromiso. Ahí en Gálatas 2 dijimos, ¿no?, que los apóstoles le dieron la diestra de compañerismo, que tenían que cuidar a los pobres, y Pablo decidió en su corazón hacerlo con diligencia. Y vemos aquí que hay algo en los pobres que tiene que ver con el corazón de Dios, porque Jesucristo también sembró en sus discípulos, en su pueblo, que debía haber equidad, debía haber justicia. Es decir, en ese tiempo, si vemos en la iglesia primitiva, eso según historiadores, el 80% eran jornaleros, muchos eran esclavos, muy pocos los que podían comer diariamente una comida decente. Los domingos, que era el primer día de la semana que resucitó nuestro Señor Jesucristo, las comidas y ágapes, es decir, que hacían el domingo, es decir, los que no comían bien venían los domingos también para tener esas actividades, es decir, de compartimiento, de comunión con la iglesia, porque, una vez más lo repito, el contexto que había, que no estamos lejos de la realidad, habían actividades demandantes, absorbentes, y entonces habían reuniones temprano el día domingo, en la mañana, que pues pasaban una gran parte también disfrutando las comidas, y también a las 6 de la tarde hacían otra reunión, es decir, esos tiempos ágapes, esto según los historiadores. Y el pobre en la iglesia pues era atendido con mucha diligencia, porque todos los apóstoles enseñaron esto. Y vemos, miren este principio, Juan 13, veamos esto por favor, Juan 13, 27 al 29, que aquí está hablando, se muestra una revelación de la traición de Judas. Juan 13, 27, dice la palabra del Señor: y después del bocado, Satanás entró en él, habla de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es decir, aquí se nota el principio que Jesús acostumbraba, es decir, destinaba para los pobres una parte. Había una porción que se usaba, que Cristo le decía a Judas, que él era el tesorero, es decir, para ayudar a los pobres. Por eso que el Señor Jesús enseñó esto. Y es del corazón de Dios también el poder ayudar a los pobres. Pero ojo, hay que entender, Jesús dijo, es decir, siempre habrá pobres entre ustedes. Y hay que tener discernimiento y madurez también a quién dar, a quién apoyar y a quién no. Es decir, hay discernimiento porque hay que entender bien quién es pobre y quién solamente es mal administrador de los recursos que tiene. Amén. Mira, ¿qué dice Primera de Juan 3:16? Primera de Juan 3:16. Dice así el Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, mira, su hermano ve tener necesidad y tiene bienes de este mundo y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué difícil es cumplir lo que dice aquí la palabra del Señor. Y eso para ti, para mí. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y en verdad. Muchas veces solamente es como dice el libro de Santiago, que te vaya bien y no darle lo que necesitan. O solamente juzgar y no decir, mira, te apoyo. Sé que estás pasando una difícil situación. Entonces veamos acá, entendamos, el Señor y el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Entonces los apóstoles eran enfáticos en ayudar, porque dice la palabra, el que da al pobre pues presta a Dios. Pero más allá de una condición, es el temor de que yo debo cumplir lo que Dios dice, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Entonces hay pobres que no son pobres, sino malos administradores, lo habíamos dicho. Ahora en Mateo 7, ¿verdad? Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, etc. Y les responderá el Señor, apartaos, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hicimos. Es decir, parecían buenas obras, pero para el Señor eran maldades. Porque déjame decirte, ese hombre, esos ricos que depositaban en el arca de las ofrendas para los pobres, lo que les sobraba era solamente para sobresalir, para llamar la atención. Miren todo lo que estoy haciendo. Y
que el Señor nos dé discernimiento también en este tiempo, porque uno puede hacer cosas aparentemente buenas, pero si no viene de Dios y por motivación de Dios y hacia Dios, sino pensando en nosotros mismos, en nuestra reputación, son solamente malas obras. Jesús les dice que en el último día, cuando Cristo venga, pues se van a agarrar de eso muchas personas, como un mérito. Mira lo que hice, hicimos esto, milagros, esto y el otro, como un derecho. Acéptanos en tu reino, en otras palabras. Sanamos, hicimos, pero el Señor les dirá, nunca los conocí. Y habíamos entendido todo esto por la palabra del Señor, amén. Y todo ello, ¿ok? Pero todo lo que uno hace, aunque sea bueno a la vista de los hombres, pero la motivación es pensando en ti, es decir, yo eché un demonio, yo sané, yo hice esto, todo es solamente para que seas visto tú, eso solamente es una maldad para Jesucristo. Es decir, no es una buena obra, eso es maldad para el Señor. Pero cuando vemos en Mateo 25, dice, cuando tuve sed, me diste de beber, desnudo estuve en prisión y me visitaste. Es decir, cosas que ustedes hicieron sin alardear, sin sobresalir, sin decir, mira lo que estoy haciendo. No, es decir, un corazón como la viuda que se entrega, que no solamente es decir, en lo oculto está haciendo lo que Dios dijo que debe hacer sin querer llamar la atención. Es decir, yo compartí con mi hermano, yo siento su necesidad, sé que está en necesidad, yo le voy a ayudar. Es porque siente frío, yo siento su hambre, él está de frío, siento su hambre, no como los escribas, ¿ok? Que pues solamente eran pensando en sí mismos. Y ese es el sentir pues que solamente viene de Adán y no viene de Dios, porque no es para que vean que yo soy bueno, soy espiritual, eso no tiene que ver con nosotros. Debe haber sensibilidad de Cristo en nuestras vidas. Por eso que Pablo sentía la necesidad que tenía que ir a apoyar, aunque lo hayan denigrado esa iglesia, él tenía que seguir pidiendo las ofrendas y yo voy a ir a recogerlas y por carta los que ustedes digan irán conmigo. Si el Señor lo permite, yo iré y les visitaré. Nada, ni por un ataque a mi persona, debe impedir que yo siga comprometido con lo de Dios y hacia Dios. Pero cuántas veces dejamos, o a veces, vamos a entender ahorita, nos mudamos de un lugar a otro porque ya no quiero ver a mi hermano. Es decir, eso es por ser susceptible. Amén. Con todo respeto, pero la palabra de Dios es clara. Y debemos nosotros madurar para aceptar con mansedumbre la palabra que puede salvar nuestras almas. Amén. Entonces, aunque le maltraten, Pablo estaba comprometido con Dios y nada tenía que ver con sus sentimientos personales. Eso es madurez, no mezclar los sentimientos personales. Si yo tengo que hacer algo, por más que haya habido una desaveniencia quizá en la iglesia, en la familia, etc., es decir, yo tengo que seguir comprometido con el Señor. ¿Cuántas veces los compromisos con Dios ponemos a un lado? Porque alguien me hirió, no me trató bien, me hizo tal cosa, porque me murmuró. Es decir, cuando tienes un compromiso con Dios, tú lo haces aunque te maltraten, porque el compromiso es con Dios y lo de Dios no se negocia. Amén. ¿Cuántas veces entregamos lo que Dios nos ha entregado por la forma como nos sentimos, cómo han tocado mi sensibilidad y lo tomamos personal? Debemos seguir cumpliendo el compromiso, aunque te pisen como una alfombra, aunque te escupan, aunque te digan perro muerto. Hay que seguir cumpliendo con el compromiso que Dios te ha entregado, porque un día verás lo que había detrás de todo eso. Tal vez no lo veamos hoy, pero un día lo verás, porque la obra que hacemos no es en vano. Y eso dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Constantes en la obra del Señor siempre, creciendo. Entonces vemos que el cuidado con los pobres aquí era muy importante. El corazón de Cristo está en una iglesia que cuida también con diligencia a los necesitados, a los pobres verdaderos. Y hay muchos pobres que no son pobres, dijimos, sino malos administradores. A veces uno confunde la pobreza real con la falsa. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Conoces bien este pasaje? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuán genuino es nuestro corazón para darle a Dios lo que le damos. Y no estamos hablando de dinero, sino del sacrificio genuino de corazón. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y discierne, dice, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y no se trata de dar lo que nos sobra. Muchas veces uno da de lo que sabe, pero no sabe lo que está dando, porque lo da por cumplir.
Aunque uno tenga poco, ya sea en conocimiento o capacidad que Dios haya dado, Dios le manda a darlo, es decir, obediencia. Es bonito cuando Pedro y Juan, ¿no te acuerdas? Cuando aquel cojo del templo de la Hermosa les dijo, no tengo oro ni plata, y textualmente ellos no tenían nada, económicamente no tenían nada, pero ellos dijeron, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Es decir, tenían el Espíritu Santo de Dios, estaban llenos de Dios, en otras palabras, y eso era suficiente para dar sacrificio de todo corazón al Señor, y que Dios se manifieste en aprobación al corazón que le cree y le obedece, como aquella viuda pobre. Es decir, no tengo, pero yo soy obediente a Dios porque Dios quiere que seamos obedientes en lo que respecta, en lo que dice y manda la palabra del Señor. Siempre, por menos que tengamos, hermanos, siempre va a haber que compartir. Siempre cuando vayas a visitar, como dice mi esposa, a una familia, a un hermano, siempre lleva por lo menos una bolsa de pan. Y no para que seas visto, no, sino porque tienen necesidad, porque también tú quieres velar por ellos, porque así nos manda la palabra del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, avancemos. Señales que si somos o no susceptibles, ¿cómo se nota que no hay susceptibilidad en mí? Segundo punto, los ataques a mi persona no afectan mis relaciones en el reino. Los ataques a mi persona no afectan mis relaciones en el reino. Es decir, Pablo no descartó por una afección almática de seguir relacionándose personalmente y presencialmente con sus hermanos. ¿Y qué hacemos generalmente cuando hieren nuestros sentimientos? Irnos. Muchos se mudan, las personas de un barrio a otro por susceptibilidad, porque no puedo verlo, porque me hizo esto, porque me trata feo. Muchos pierden un trabajo por ser susceptibles, porque hay esta persona ahí que no la tolero, no la aguanto, me tiene cansado, no soy paciente. ¿Cuántos matrimonios se disuelven también? ¿O cuántos matrimonios se llegan a enojar días? ¿Por qué? Porque se duermen de espaldas, porque son susceptibles. En vez de arreglar el asunto y ganar al hermano, nos alejamos. Pablo dijo, no, voy allá, es decir, me van a guardar una sábana, una colcha, una frazada, en otras palabras, porque me voy a quedar ahí en invierno, voy a estar con ustedes, por más que ustedes no me toleren, yo los amo. Y lo escribe aquí, ¿verdad? En el amor de Cristo, de paso. Amén. Entonces, si así fueran las relaciones, que al que te denigra es al que más le abrazas y le das beso de corazón, qué diferente sería la iglesia y la hermandad, amén, la sociedad, amén, en el reino de Dios. Cristo fue traicionado. Mira, cuando debían estar con Él se fueron, pero después de resucitar nuestro Señor fue a buscar a cada uno de los muchachos. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Me amas? 3 veces le dijo y lo restauró. Es decir, no había un espíritu susceptible en el Maestro. Así debemos vivir el reino. Aunque muchos se vayan cuando más lo necesitemos, ir a buscarlos como Jesús lo hizo después de resucitar. Amén. Es decir, nada debe afectar nuestra relación con los hermanos. Debemos tratarlos de igual manera. Mira, notemos este pasaje muy, muy, muy hermoso. Gálatas, y aquí vamos a entender también, y tómalo si realmente hay madurez en tu vida, en mi vida. Gálatas 2:11. Dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, públicamente, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, Pedrito que resucitó muertos, pero tenía una debilidad ahí. Es decir, eso era para que Pedro diga, wow, me está avergonzando Pablo delante de todos, públicamente está hablando de mí. Es decir, como que para poner a Pablo una cruz y ya no hablarle más. Es decir, que Dios lo bendiga y yo me voy a otro lado. O que hable detrás de sus espaldas. Pero eso no hace un hombre de Dios. Pedro, vemos, era lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de Dios. Amén, lleno de Cristo. No podía responder a su hermano denigrando, sino bajar la cabeza, humillarse bajo la reprensión. ¿Hoy se ve esas cosas? No. Cuando se reprende con sana enseñanza, con la palabra de Dios, hay alguien que humilla su cabeza y dice, ¿es cierto?
No, lo primero es la parte almática, susceptibilidad, porque no hay madurez, porque no se vive en el espíritu. Y saltan porque no está afectando a mi persona. ¿Cuánto llega a afectarte? Es decir, las cosas de Dios, porque no hay madurez en nuestras vidas. Notemos eso. Bajó la cabeza Pedro, entendió, se humilló, entendió la reprensión. Qué hermoso sería, ¿verdad eso? Gálatas fue una de las primeras, por si acaso, como dato, una de las primeras cartas que se escribieron junto con Santiago en el año 55 más o menos después de Cristo. Gálatas, lo que acabamos de leer. Y Pedro, las cartas de Pedro fue escrita en el año 63. Y notemos la madurez de Pedro. Segunda de Pedro, a ver, acompáñame. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Segunda de Pedro 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estamos en Juan. Segunda de Pedro 3, 14. Espero que no te ofendas, ¿sí? Hay que ser maduros. Segunda de Pedro 3, 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado, subraya, amado, comillas, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, hasta reconoce la sabiduría que Dios le dio a Pablo. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia, dice ahí, perdición. Notemos ahí, se escribió esta carta en el año 63 aproximadamente. Pero Pedro seguía amando a Pablo y le dice, amado hermano Pablo. Aquí surge una pregunta. ¿Sigues amando a los que te reprenden, aunque lo hagan públicamente? Ahí notemos si somos maduros o somos susceptibles. ¿Seguimos amando a los que nos reprenden, aunque lo hagan públicamente? Uno dice amén, y es fácil decir amén. Y esperemos que en el Señor sea así, amén. Pero todos tenemos áreas susceptibles. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza adámica. Y si no nos sometemos nosotros al Espíritu y a la palabra y decimos, Cristo, ayúdame a ser como tú, entonces vamos a responder bien. Y si no, pues vamos a sacrificar a nuestro hermano. Es decir, cuando hay madurez, cuando estamos creciendo, se refleja. Cuando nos maltraten, no lo vamos a tomar personalmente, no lo mezclamos. Es decir, los asuntos del reino no lo vamos a mezclar con la parte adámica. Aunque amando más se ha amado menos. Mira, aquí dice Pedro, nuestro amado hermano Pablo. Notemos ahí, nuestro amado hermano Pablo, es decir, seguramente arreglaron el asunto con un cafecito, porque hoy todo se arregla con un cafecito, ¿verdad? Entonces, mira, según la sabiduría que ha sido dada de Dios hacia su vida, ¿cuántas personas dicen, wow, esa persona qué sabio, que Dios le ha hecho sabio? Pero esa persona después te reprende, te aconseja, ha pasado una situación, olvídate, ya no dice que eres sabio, puede decirte cualquier otras cosas, pero hay que seguir amando, también hay que seguir amando. Entonces vemos ahí cómo Pedro que reconocía que Pablo era sabio. Es decir, ahora alguien te hace algo y ya no hablas bien de esa persona, ¿no? Ya hablas mal y todo ello. Bueno, para que lo tomemos en cuenta. Acuérdate cuando el Señor Jesucristo dijo, ven, el que viene en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame, es decir, muera a sí mismo. Y esa palabra venida en pos de mí no era un llamado a ser un número más, en otras palabras, de seguidor, sino era ser igual que Cristo. Era ser igual como Él, vestirse como Él, meterse en la piel de Cristo. Es decir, cuando alguien te vea a Cristo reflejado en ti, que se den cuenta que has estado con Él como los discípulos daban cuenta y daban fe y toda la gente decía, se nota que ellos han pasado tiempo con el Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué importante esto! Entonces, estando con el Señor va a ser lo único que nos va a librar de susceptibilidad, ir madurando. Amén. Miran el ejemplo de Juan Marcos. Se separaron con Pablo, ¿verdad? Y hay un misterio ahí que habrá pasado. Pero terminando sus días, Pablo, ¿qué dice? Tráiganme a Juan Marcos, me es útil para el ministerio. Porque seguro por tantos años también maduró Juan Marcos, no se quedó estancado, no se quedó ahí. Maduró para poder ser usado en el área que Dios también le iba a usar. Amén. No habían cicatrices en Pablo porque Juan Marcos le abandonó, no. Pero en la iglesia hay eso, ¿no? Pasa algo y hay cicatrices. Y uno dice, el tiempo sana las heridas. Nunca, es falso.
Cristo solamente sana las heridas, amén. Y si no te sometes a Cristo, vas a estar herido por toda la vida, amén. Y con amor te lo digo, amén. Entonces, ahí se nota si estamos siendo susceptibles, cuando los ataques a mi persona no afectan mi trato con con los hermanos. Cuando alguien me habla mal o me critica, es decir, yo no voy a tratar mal a mis hijos, a mi esposa, no me voy a tomar personal o hacer pagar con esas personas, para que tomemos en cuenta, por favor, amén. O cuando uno entrega el mensaje de Dios, ten en cuenta que, como te decía, uno es instrumento de Dios nada más para entregar la palabra. Aunque la iglesia hable de esa persona que va a entregar la palabra, esa persona tiene que cumplir el propósito de Dios, tiene que seguir predicando, amén. Entonces, esas señales son para que notemos si hay susceptibilidad en nosotros. Y tercero, para terminar, el maltrato a mi persona no altera la expresión de mis afectos. No altera la expresión de mis afectos. Lo que hemos leído del verso 13 al 24, si lo puedes leer, es decir, estamos hablando de cosas prácticas. Mira, la iglesia te saludan, Priscila, Aquila te saludan. No afecta mi expresión, mis afectos para con las personas. Es decir, la salutación es de mi propia mano, decía Pablo. Es decir, los amo más que antes, en otras palabras. No dejo yo de dar afecto porque me traten mal, porque no, esa persona es bruto conmigo, no le voy a hablar peor. Oh, no, es decir, ahora yo le amo más. Ellos, quizá los de Corinto, cambiaron con Pablo, pero Pablo no cambió con ellos. Es decir, fue constante. Es decir, somos capaces que cuando la gente cambia con nosotros seguimos reflejando a Cristo, en otras palabras, o si es que cambian algo con nosotros cambiamos también. Por algo que no fue real, fue una idea, y eso es susceptibilidad. Averigua bien qué es lo que han hablado de ti. Es decir, porque si no, uno se hace daño a sí mismo. Uno crea una telaraña de araña, es decir, y el enemigo es el que hace eso. Es decir, Pablo decía, mi amor sea con ustedes en Cristo Jesús. Es decir, fuerte comenzó la carta de Corintios, pero ahora está terminando lindo. Amén. Es decir, terminan abrazados. No como comienza, sino cómo termina. Es decir, así debe ser un desacuerdo. No cómo comienza, sino cómo termina. Es decir, una situación que se esté dando en tu vida, en mi vida, es una oportunidad de Dios para ver si somos maduros o somos susceptibles. Y me gusta y me fascina cuando dice después el Señor viene, Maranata, diciéndole, ven Señor Jesús. En otras palabras, el Señor está a las puertas. No es posible que estemos actuando mal entre nosotros como hermanos. Entonces, la susceptibilidad puede afectar 3 áreas. 1, tus compromisos, porque los sentimientos los ponemos por encima. 2, la calidad de tus relaciones. Ya no eres igual. Puede afectar la expresión de tus afectos. Ya no le abrazamos igual. Es decir, ya no es la misma gracia, ya no es la misma mirada, el rostro ya no es el mismo. Mira, cuando dice ahí, os saludan, esa palabra saluden, por ejemplo, en el original griego, que se repite tanto en este pasaje, significa abrazarse con un beso. Eso es, os saluden, salúdense, abrazarse con un beso. Es decir, en otras palabras, no solamente es decir, Dios te bendiga nomás, es un abrazo con un ósculo santo. Ahora abrazo más. Por eso hay que evaluarse, sacar como que el susceptibilómetro, no sé si vale decirlo eso, es decir, ¿y a qué nivel está mi susceptibilidad? Es decir, ¿cómo estoy relacionándome con mis hermanos? ¿Está afectando algo de lo que está sucediendo en mi vida o a mi alrededor para mi compromiso con Dios? ¿Estoy mezclando mis sentimientos, emociones con los compromisos del reino? Todas mis áreas deben estar sometidos a los asuntos, al compromiso del reino de Dios y no al revés. Amén. La forma como me tratan ha cambiado mi compromiso. Cuando aquí dice la palabra que Arquipo se ocupe del ministerio, entonces en otras palabras está diciendo que deje la susceptibilidad, porque muchas veces los ministerios menguan porque alguien me ha herido. Nuestros ministerios pueden menguar muchas veces porque alguien me hirió. No, tú sigue sirviendo, sigue perdonando, sigue adelante. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Amén. Cambio porque otros cambian conmigo. O soy como Pablo, que sigo siendo constante. Los matrimonios siguen siendo igual, aunque haya cambiado tu pareja, aunque haya cambiado tu esposo, aunque haya cambiado tu esposa, sigues, es decir, cocinándole, sacándole la caspa o agarrándole la manito, qué sé yo. Es decir, sigue siendo igual o somos susceptibles porque algo me hizo y ya dejo de atenderle bien. El asunto no es si me rechazan o me aceptan a mí, sino si rechazan, tratan bien o aceptan el mensaje o al Dios
que yo presento. Porque no soy yo, hermanos. El mensaje que uno trae no se trata de esa persona, no se trata de mí, sino de quién represento, lo que represento y a quién lo administro. Hay que entenderlo esto con madurez, hay que vivir en el espíritu, actuar de acuerdo a Dios, no de acuerdo a la persona. Hay que honrar a Dios y no defendiéndonos a nosotros mismos. Como ejemplo, no es pecado sentir una tendencia, pecado es practicar esa tendencia. No es malo airarse, sino lo que hacemos cuando nos airamos. El peor enemigo de nosotros son las emociones, porque somos seres emocionales y almáticos. Por eso la importancia de andar en el espíritu. No importa, hermanos, lo que yo sienta, sino cómo yo actúo. Cómo yo actúo. Mi motivación tiene que ser Dios. Donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí hay libertad, ahí hay guía de su Espíritu. Amén. Entonces no seamos guiados por solamente nuestras emociones. Entreguemos el corazón, hermanos. Amén. Entreguemos el corazón a pesar de lo que estás pasando. No des lo que te sobra al Señor, es decir, por querer sobresalir, saber mucho, pero es decir, en otras palabras, por más mucho que sepas o poco que sepas, es decir, sé fiel en lo poco. Dios te pondrá en lo mucho, sé obediente, en otras palabras, a Cristo. Amén. Que solamente tu agrado sea a Cristo, tu obediencia sea solamente a Él. Que nada nos afecte nuestro compromiso con Dios. Que no afecte si las cosas no salieron como lo pensábamos. No esperes abundancia para salir y predicar y visitar a un hermano. Aun cuando hay escasez, hay que hacerlo. Es decir, dar excelencia, sacrificio excelente como aquella viuda, con entendimiento. Como la iglesia de Macedonia, es decir, que era pobre, pero entendía que debía seguir ayudando, esforzándose aún más, desgastarse para Dios, como decía alguien, un siervo de Dios, amén, entregar el corazón, aunque amando más y gastemos de lo mío, de lo nuestro, seamos amados menos. Nuestro compromiso es con Dios, amén, y eso tiene que haber madurez para que sigamos en el compromiso con Dios y seguir sirviéndolo a pesar de muchas situaciones, amén. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor, y que sea sembrada en buena tierra, Dios, y que, Señor amado, mi Dios, tu palabra para ti, Señor, no vuelve vacía, Señor. Por uno, mi Dios, que escucha, Señor amado, y lo pone en práctica, Señor amado, a ti te agrada, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, a madurar, Señor amado, a ir creciendo, y que nada afecte nuestro compromiso contigo, Señor amado, y con nuestra relación con nuestros hermanos, el hacer lo que te agrada a ti, Señor amado, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.